tardes, su atención por favor, soy la licenciada Lisette Vázquez Lezama y siendo las 14 horas del día 29 de noviembre del año 2018, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 17 del Estado de Michoacán de Ocampo para celebrar la audiencia de control de detención dentro de la causa penal número 769/2018, que se instruye en contra de la ciudadana Mayra Mireles Núñez por el delito de lesiones. Se le solicita a los asistentes que en términos del artículo 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se le recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco se deberá introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se les impondrá alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede llegar a ser desde el apercibimiento hasta el arresto de 36 horas. Por último, le solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a la honorable juez Alejandra Calvo Pineda, que presidirá la audiencia. Damos inicio y declaro abierta la presente audiencia en relación al control de detención solicitada en la causa penal 769/2018 en contra de la ciudadana Mayra Mireles Núñez, a quien se le atribuye el delito de lesiones. Para efecto de identificación, Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Comparece el licenciado Ángel Fernando Fonseca Gutiérrez, agente del Ministerio Público con número de Gafet 263, con domicilio y correo electrónico ya registrados previamente ante este tribunal para efecto de recibir las notificaciones correspondientes. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Por parte de la defensa comparece la licenciada Angélica Naida Hernández León, con cédula profesional número 0727, con domicilio y dirección electrónica ya vistas ante este tribunal, con efecto de recibir las notificaciones correspondientes. Gracias. Soy la ciudadana Mayra Mireles, con dirección y número telefónico ya registrado ante este tribunal. Gracias. Señorita Mayra Mireles Núñez, en este momento me voy a dirigir a usted y le voy a hacer saber que el artículo 20 constitucional en su apartado B y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén garantías y derechos de los cuales debe usted ser conocedora antes de iniciar cualquier audiencia o trámite procesal. Le pregunto, ¿estos derechos le han sido explicados por su defensora? Completamente, su señoría. ¿Los ha comprendido? En su totalidad, su señoría. ¿Tiene alguna duda al respecto? Ninguna, su señoría. ¿Desea que la abogada Angélica Anaí Hernández León sea su defensora? Así es, su señoría. Muy bien, así se considera. Agente del Ministerio Público, proceda a exponer los antecedentes de la detención. Señor juez, esta fiscalía solicita que se califique de legal la detención realizada a la ciudadana Mayra Mireles Núñez por los elementos de la Policía Estatal Juana Duarte López y Ulises Miranda Sánchez. Los antecedentes de la detención consisten en que el día 28 de noviembre del 2018, siendo las 5:30 horas, la víctima Yair Medina Punzo se encontraba transitando por la calle Calzada La Huerta número 3000, entre la tienda departamental Walmart y el cajero Bancomer. En este momento, la inculpada Mayra Mireles Núñez se aproxima al ofendido y comenzaron a discutir y forcejear. En medio de la discusión, Mayra Mireles Núñez saca sus llaves y se las incrusta a un lado del abdomen. Dicho lo anterior, Mayra Mireles Núñez huye hacia la carretera principal de la calzada La Huerta. En ese momento, el señor Yair Medina Punzo toma su teléfono celular y avisa a Seguridad Pública, quien inmediatamente llega al lugar de los hechos y una vez que se le explica y señala cómo ocurrieron los hechos, las características físicas y vestimenta que traía la ciudadana Mayra Mireles Núñez y el rumbo que había tomado, los elementos de seguridad pública van a su búsqueda, encontrándola minutos después, ya que vieron que una persona cumplía con las características que el ofendido le había proporcionado, y al momento de ser interceptada en la dirección Ganadería Tenco número 210,
fraccionamiento Jardines del Toreo, frente a Burger King, le encontraron en su poder un arma punzocortante de tipo llave de cerradura marca Alba, modelo XF12, y le encontraron rastros de líquido hemático, por lo que siendo las 6 horas proceden a su detención material. Procede también a la lectura de sus derechos y a la puesta a disposición ante la agencia del Ministerio Público a las 7 horas. Estos antecedentes de detención queda claro que se reúnen los requisitos para la flagrancia. Tenemos el artículo 16 constitucional en su párrafo cuarto establece 2 supuestos. Cuando una persona puede ser detenida sin necesidad de orden de aprehensión, el primero de ellos es que sea detenido al momento de estar cometiendo el delito, y el segundo inmediatamente después de cometerlo sea detenido. En este supuesto, el que le interesa a esta Fiscalía, sobre todo si lo relacionamos con el artículo 146, fracción segunda en el segundo supuesto del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ordinal establece que una persona puede ser detenida inmediatamente después de cometer un delito, si es perseguida materialmente o también si después de cometer materialmente el delito es señalado como responsable y se le encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con que se cometió o huellas e indicios que hagan presumir fundadamente su intervención. Este último supuesto es el que a la Fiscalía considera que se acredita, toda vez que la ciudadana Mayra Mireles Núñez lesiona al ofendido. Yair Medina Punzo llama a la Policía Estatal y proporciona las características para su identificación. Por lo tanto, la policía, una vez que la tiene a la vista, la detiene y en su poder se le encuentra el cuchillo con el cual lesiona al señor Yair Medina Punzo. Por lo tanto, este Ministerio Público considera que se acreditaba la hipótesis de flagrancia y por lo tanto calificó de legal la detención y en este sentido, dentro de las 48 horas que establece la Constitución, el agente del Ministerio Público lo puso a su disposición, siendo esto el 29 de noviembre a las 14 horas. Por lo tanto, solicito ratifique la calificación de detención que realizó el MP como legal. Gracias. ¿La defensa proceda? Sí, su señoría, gracias. Hemos escuchado por parte de la Fiscalía que a mi cliente, Mayra Mireles Núñez, se le atribuye la comisión de los hechos probablemente delictivos en agravio del señor Yair Medina Punzo, hechos que acontecieron el día 28 de noviembre del año 2018, a las 5:30 horas, que posterior a ello, el agraviado llamó a la Policía Estatal solicitando la intervención de sus elementos, quienes llegaron inmediatamente con el ofendido, y a quienes el ofendido les narró lo sucedido. Les proporcionó datos de identificación de mi cliente y ellos procedieron enseguida a su búsqueda, localización y posteriormente a su detención a las 6 horas, es decir, media hora después de que habían acontecido estos hechos. En esta tesitura, la defensa solicita a su señoría que desestime la petición del Ministerio Público y por lo contrario califique de no legal la detención de mi cliente, ello en virtud de que no se reúne el supuesto de flagrancia al que alude la Fiscalía. Por lo siguiente, efectivamente, el artículo 16 constitucional, en su párrafo cuarto, alude o señala los casos que debemos de entender por flagrancia. Acertadamente, el Ministerio Público desestima mencionar el primero de ellos, ya que mi cliente no fue detenida en el momento de la comisión del hecho, con lo cual estamos de acuerdo. El agente del Ministerio Público, basándose también en lo dispuesto por el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla del segundo supuesto de flagrancia, que dice que el inculpado se ha detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho, y para ello nos encontramos con 2 alternativas. La primera, que tampoco cubre con este supuesto, es aquella que menciona que el inculpado sea perseguido material e ininterrumpidamente. Esto no se satisface en este caso, insisto, debido a los propios datos de prueba que aporta el Ministerio Público. No hubo una persecución material en contra de mi cliente, ya que ella huyó inmediatamente después de haber cometido los hechos. Y la segunda alternativa es que el Ministerio Público centra su petición en la última posibilidad que contempla nuestra ley como flagrancia, y esto es que el probable responsable sea señalado como tal y que se encuentre en su poder el instrumento con el que se cometió el delito, o huellas o indicios que hagan presumir su intervención en la comisión del mismo. Esta defensa difiere de lo afirmado por el fiscal, porque en principio el requisito de inmediatez que nos exige la Constitución no se satisface en el presente caso, porque no debemos de olvidar que si los hechos sucedieron a las 5:30 horas, mi cliente no fue detenido hasta media hora después por los elementos de la policía. Aún más,
Este supuesto establece que alguien señale directamente al inculpado como el probable autor o ejecutor del hecho delictivo, y en este caso no existió tal señalamiento, pues no debemos de entender como señalamiento a los datos de identificación que en su momento el ofendido proporcionó a los elementos de la policía, pero en ningún momento al darse su detención estuvo presente persona alguna que la señalara directamente. Señala la Fiscalía que se le encontró dentro de su bolso de mi cliente un objeto pulsocortante, al parecer con rastro de líquido hemático. Sin embargo, la propia Fiscalía no dio ningún dato de prueba que aportara que ese instrumento haya sido utilizado en la comisión del hecho que nos ocupa, y mucho menos que el rastro, al parecer de líquido hemático, lo fuera y aún más que fuera de la propia víctima. Ante este planteamiento, su señoría, esta defensa solicita desestimar la petición del agente del Ministerio Público y que falle usted en el sentido de no calificar de legal la detención, ordenando la inmediata libertad de mi cliente. Gracias, eso sería todo por mi parte. Señorita Mayra Mireles Núñez, ha escuchado los antecedentes que el agente del Ministerio Público incorporó a esta audiencia y los argumentos que acaba de incluir su defensa. ¿Desea usted hacer alguna manifestación al respecto? Sí, su señoría. Muy bien, proceda. Cabe recalcar que no fue como lo menciona el Ministerio Público. El sujeto, Yair Medina Punzo, venía persiguiéndome o siguiéndome como 3 cuadras atrás. En el momento en el que él se me acercó, pues yo ya tenía miedo porque la semana pasada y en días anteriores pues yo había tenido ya intentos de asalto, ya me habían atacado antes. Entonces yo cuando yo lo vi, que yo sabía que venía atrás de mí, pues yo ya estaba muy nerviosa, tenía miedo. Al momento que el tipo se me acerca me quiso asaltar. Evidentemente que yo no me iba a quedar así, en ese momento sí tenía miedo, me paralicé y todo. Yo lo único que tenía en las manos pues eran mis llaves, porque ya estaba próxima a llegar a mi domicilio. Entonces pues no supe qué fue lo que pasó ni nada, solo me di cuenta de que el tipo de repente cayó al suelo y yo me fui corriendo. O sea, si posiblemente yo lo ataqué, no fue con la conciencia de hacerlo de manera intencionada, porque evidentemente el tipo me iba a asaltar y ya venía persiguiéndome como 3 cuadras atrás. Entonces, pues más que nada decirle eso al Ministerio Público, porque no fue de esa manera como él lo relata. Sería todo por mi parte, señoría. Gracias. Muy bien. Escuchadas las partes, este juzgador procede a resolver respecto a la petición planteada por el agente del Ministerio Público en relación al control de detención de Mayra Mireles Núñez. El artículo 16 constitucional, en su párrafo cuarto, prevé la posibilidad de que un gobernado sea detenido en flagrancia. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere a los supuestos que deben entenderse por flagrancia y, como bien lo refieren tanto el Ministerio Público y la defensa, estos supuestos parten de 2 hipótesis generales. La primera es que el inculpado sea detenido al momento de cometer el delito, y la segunda es inmediatamente después de haberlo cometido. Esta segunda contempla 2 supuestos jurídicos: que inmediatamente después de haberlo cometido sea perseguido materialmente y detenido, y la segunda, que inmediatamente después de haberlo cometido alguien lo señale como responsable y se encuentren en su poder huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del ilícito, cuya material autoría se le atribuye. El Ministerio Público sostiene que en la especie se actualiza la segunda de sus hipótesis. Esto es, que inmediatamente después de cometido el delito, alguien lo señale como responsable y se encuentren en su poder huellas o indicios que presuman su intervención. Según los datos que incorporó el Ministerio Público a esta audiencia, indican el siguiente relato fáctico. El día 28 de noviembre del año 2018, a las 5:30 horas, la señorita Mayra Mireles transitaba por Calzada La Huerta. Posteriormente, el señor Yair Medina Punzo se acerca a la señorita Mayra y comienzan a discutir y a forcejear. En ese momento, la señorita Mayra saca un arma punzocortante de tipo llave de cerradura y las incrusta a un costado del abdomen, dejando herido al señor Yair. Posteriormente, la señorita Mayra huye del lugar y a las 6 horas es encontrada en Ganadería Atenco 210, Fraccionamiento Jardines del Toreo, por elementos de seguridad pública. Al no existir una inmediatez como lo exige el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera que la detención de Mayra Mireles Núñez
no fue en flagrancia y por lo tanto no se califica de legal. No se considera que esto se apegó a derecho y como consecuencia de ello se decreta la libertad de Mayra Mireles Núñez, ordenándose en este momento a la encargada de sala brindar los oficios respectivos a quien mantiene la custodia de Mayra Mireles Núñez y proceda a decretar su proceso en libertad aquí decretada, en caso de que ninguna otra causa exista en su contra. ¿Alguna otra petición por las partes? Para efecto de solicitar la audiencia de formulación de imputación. ¿La defensa algo que manifestar? A hacer procedente la petición del agente del Ministerio Público, se fija como fecha y hora a efecto de que tenga verificativo la audiencia de formulación de imputación el día 13 de diciembre del presente año a las 10 horas, haciéndole del conocimiento a las partes que deben estar presentes para que tenga verificativo dicha audiencia y se quedan por notificadas. Me dirijo nuevamente a la señorita Mayra Mireles Núñez y le hago saber que habrá de presentarse a esta audiencia, que habrá de venir en compañía de su defensora, quien ya ha sido notificada en este momento. Y en caso de que usted no se presente puntualmente a esta audiencia, se liberará en su contra una orden de aprehensión con el único efecto de hacerla presente a la formulación de imputación. ¿Comprendió? En su totalidad, su señoría. ¿Alguna otra petición por las partes? No, su señoría. Siendo las 15 horas con 20 minutos del día 29 de noviembre del año en curso, declaro cerrada esta audiencia.